Hola, hola. Hoy vamos a utilizar los conocimientos que hemos adquirido en los otros videos, donde hemos hallado la resistencia interna de una fuente de tensión real y vamos a comprobar si el Tinkercad está simulando su fuente de 9 voltios con una resistencia interna o si está asumiendo que es una fuente de tensión constante. Vamos a utilizar dos métodos. El primero, el teórico, que utilizan muchos libros, con un reóstato. Y la segunda forma, vamos a utilizar lo que en un video anterior también hicimos, ¿no? Medíamos la fuente de tensión sin carga y luego con carga, utilizando los instrumentos de medición. Bien, ¿qué nos dice la teoría en muchos libros de cómo hallar el valor de la resistencia interna de una fuente de tensión real? Se dice que debemos utilizar un reóstato aquí, que va a ser las veces de carga, y comenzamos a variar la resistencia de este reóstato hasta que el voltaje entre sus extremos sea igual a la mitad de la fuente de tensión. Si es la mitad, quiere decir que la resistencia de la carga es igual en ese instante a la resistencia interna de la fuente. Entonces de ahí desconectamos y medimos la resistencia del reóstato y podemos hallar la resistencia interna de la fuente. ¿Sí? Pero no es con cualquier reóstato. Debe ser un reóstato que tenga un valor muy pequeño. Y ya saben que si utilizan cualquier tipo de reóstato o una resistencia normal que venden en las tiendas electrónicas, pueden quemar su resistencia variable. ¿Ya? Tiene que ser un reóstato especial, porque si no, se va a quemar cuando lleguen a un extremo y van a cortocircuitar la resistencia. Y vamos a ver que tiene que ser de un valor óhmico muy pequeño. Entonces vamos a realizar el experimento. Vamos a sacar una fuente de tensión de 9 voltios. Aquí está su fuente de tensión. Y su resistencia variable. Vamos a configurar como un reóstato. Ojo que para esta medición no se utiliza cualquier resistencia variable. Tiene que ser un reóstato especial. Vamos a ver. Vamos a conectar aquí. Esta es la que nos dicen eh, los libros, ¿ya? Y luego vamos a utilizar uno de forma más sencilla. Vamos a medir la tensión en sus extremos. Y nos fijamos en un detalle. El valor de nuestro reóstato, 250 kiloohmios. Vamos a colocarle de 1 kiloohmio para ver si podemos hallar la resistencia interna. Miren, debe llegar el voltaje a 4.5, ¿no? La mitad de 9 voltios. Vamos a ver si podemos hacer eso. Miren, directamente se salta a 8 voltios, 8.9. Entonces no nos va a facilitar la medición. ¿Sí? Por eso es un reóstato especial. ¿Listo? Vamos a cambiarle acá. Vamos a simular uno de 100 ohmios. ¿Listo? Vamos a ver si podemos hallar 4.5. ¿Vieron? Hasta de 100 ohmios se nos dificulta. ¿Sí? No podemos
darle exactamente 4.5. Vamos a seguir variando de aproximadamente 10 ohmios. Para eso nos ayuda el simulador, ¿no? No corremos el riesgo de que se queme ningún componente. Lo que nos interesa es aprender el concepto. Vamos a ver acá. Ahí está. Hasta 4.5. Ahí está. Listo. Entonces hemos llegado a la mitad de la fuente de tensión. Vamos a detener la simulación, desconectamos la fuente y vamos a medir la resistencia de este rostro. Y nos dice que es 1.5 ohmios. Esa es la resistencia interna de la fuente de tensión del Tinkercad. Es decir, no me está simulando como una fuente de tensión constante, sino es bastante real, ¿no? De 1.5 ohmios. Bien, entonces vamos a comparar este valor que nos da la resistencia interna de la fuente con el otro método que vamos a utilizar de manera simple y sencilla. ¿Cómo es el método práctico? Es el método que utilizamos y mostramos en un video anterior. ¿Se acuerdan? Donde medíamos el voltaje y la corriente. ¿De qué trata este método? ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Si tenemos el voltaje y la corriente, podemos hallar la resistencia. Entonces, para hallar la resistencia interna de la fuente, necesitamos su voltaje y su corriente. Vamos a ver cómo podemos hallar ese voltaje. Simplemente con una resta. Porque el voltaje de RS va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje en la carga. Así de simple. ¿Y cuál será la corriente que circula por la resistencia interna? Va a ser la misma que circula por la resistencia de carga. Entonces, si medimos la corriente en la resistencia de carga, tenemos la corriente que circula por la resistencia interna de la fuente. Entonces, colocamos aquí la corriente de RS va a ser igual a la corriente de RL. Y para eso vamos a utilizar el multímetro y el amperímetro. ¿Listo? Vamos a armar nuestro circuito. Entonces, nuestra batería. Bien, vamos a utilizar como carga dos LEDs para que haya una carga considerable y se pueda notar mejor la diferencia de tensión. De 700 ohmios, mantenemos nuestro diseño. Listo, vamos a conectar en paralelo para que nos produzca una caída de tensión considerable. Y podamos medir el voltaje de la resistencia interna. Pero antes de conectar tenemos que medir la fuente de tensión sin carga, ¿no? Vamos a colocar aquí. Sin carga. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? 9 voltios. Siempre tenemos que comprobar. ¿Por qué? Porque las baterías, cuando nos venden, no da exactamente 9 voltios, da un poquito más. ¿Sí? Y es necesario medir. Lógicamente acá, con la simulación nos da valores exactos. ¿Sí? Porque es un simulador. Pero cuando consigamos una batería en la realidad, no mide exactamente 9 voltios. Y toda fuente necesitamos medir sí o sí la tensión sin carga. ¿Listo? Ahora vamos a conectar la carga.
con dos LEDs. Y miren, ha caído la tensión a 8.97. Entonces, ya tenemos con estos dos valores el voltaje en RS. ¿Cuánto es? Voltaje en RS, en la resistencia interna de la fuente, sería igual a 9 voltios menos 8.97. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 0.03 voltios. Ya tenemos el voltaje en la resistencia interna. ¿Qué nos hace falta conocer? La corriente. Entonces vamos a colocar un amperímetro. Vamos a abrir el circuito aquí. Positivo. Y acá el negativo. No olvidemos de configurar nuestro medidor como amperímetro. Listo. Y aquí tenemos la corriente que circula. Y la corriente nos da 20 miliamperios, que es la misma que va a pasar a través de la resistencia interna de la fuente. Teniendo el voltaje y teniendo la corriente de la resistencia interna, podemos hallar su valor óhmico. Entonces, la resistencia interna de la fuente va a ser igual a 0.03 voltios entre 20 miliamperios. ¿Cuánto nos da eso? 1.5 ohmios. ¿Sí? Muy similar a lo que hemos hallado según la forma teórica que nos muestran varios libros. ¿Listo? Y un científico, en base a esto, pensó que todo circuito que tenga fuentes en DC y tenga cargas resistivas lineales, podía representarse como una fuente de tensión real. Y eso se convirtió en una herramienta poderosa, tanto para los mecatrónicos, para los electrónicos, como eléctricos, que se convirtió en un teorema famoso. Si saben a qué teorema me estoy refiriendo, pueden dejar sus respuestas en la caja de comentarios en la parte de abajo, ¿sí? Porque es un tema muy interesante y justamente eso es lo que voy a tocar en el siguiente video en esta sección de conceptos. Vamos a hacerlo de manera simple y fácil y suscríbete para que no te pierdas de los siguientes videos que van a ser muy interesantes. Gracias, nos vemos, chao.